Sí, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio en unos minutos. Sí, vamos a dar inicio. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentren ustedes conectándose. Bienvenido entonces la serie de webinars del diálogo de la Fundación y en Mongabay. Gracias por escuchar. Mi nombre es La Turner. Soy entonces una reportera enfocada en cubrir las noticias de los indígenas y la pérdida pasando entonces por los pueblos indígenas. La idea tras este webinar es crear conciencia de los derechos de terreno de los pueblos indígenas. Estos derechos y los requisitos son acerca del gobierno, seguridad, mitigación de clima, desarrollo de clima y derechos humanos. Esta es la cuarta y último diálogo de este año. Primero déjeme ir acerca de unas reglas de casa. El webinar se va a llevar a cabo en español e inglés y también va a haber interpretación simultánea en español e inglés. Y también en la parte inferior, en su pantalla, va a poder seleccionar el idioma que usted desea. El webinar va a durar 60 minutos y ahí tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Y si tienen pregunta, por favor, anótenla ahí en el formato de preguntas y respuestas y no en la caja de chat. Utilice también lo que puedan utilizar la organización y también puedo utilizar el tweet, el diálogo, utilizando el hashtag Land Dialogues para que pueda seguir el tweet de Land Portal. Y entonces vamos a seguir con el día de hoy con el tema. El fondo que está establecido, los pasos para el impacto negativo en cambio climático para la región Portal y las comunidades, los pueblos indígenas. Vamos entonces a empezar con, está aumentando el nivel del mar y también mucho más. Hasta ahora, también desarrollando hay 731 millones de dólares de fondo, mientras las Naciones Unidas estima 150 a 300 mil millones pueden ser necesitados este año para abordar este impacto. Entonces, este webinar, entonces vemos la operacionalización en la cual el fondo puede ayudar la manera práctica y conceptual de las implicaciones de los pueblos indígenas y también cómo los pueblos pueden invertirse y cómo se pueden repartir de manera de que afecte lo mejor e impacte las pérdidas económicas. Nosotros vamos a ir mostrando también el conocimiento y aprender acerca de los acercamientos para abocar acerca de este dato y los impactos de pérdida de biodiversidad. Entonces, déjenme presentar a mis oradores que van a estar interesados en la justicia. Entonces, vamos a tenerlo. Andrea Carmen es el director ejecutivo del Consejo y entonces es ciudadano de en 3 décadas de las Naciones Unidas. Y Andrea actualmente ayuda a las personas, pueblos indígenas en la conservación
de la Naturaleza en la Comisión de Crisis y participa en los foros indígenas y también y la UNFCCC. Si estamos de acuerdo con esto, y vamos al director de este fondo que hace también juventud y los pueblos indígenas, crean también soluciones para resiliencia del clima y va a ver todos los aspectos de la plataforma y la iniciativa en los juventud y pueblos indígenas. También ha pasado más de 20 años en el sector sin fines de lucro, trabajando a nivel local y global, desarrollando y también en gobernanza y educación. También tenemos a Jenny Yassi con nosotros, es la directora de política y defensa del colectivo NDN y también tiene 12 años de experiencia en la Nación Navajo y también esto en las comunidades y también Tani Abiquea y ha trabajado en el trabajo en el cambio climático, seguridad del agua, seguridad alimentaria y desarrollo de energía en diferentes organizaciones en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Ella tiene también experiencia internacional en política y derechos humanos. Y también vamos a empezar con las primeras preguntas para nuestro panel. El cambio climático y desarrollo climático hasta ahora, cuál es lo que es el fondo de daños y pérdidas en el desarrollo, los países en vías de desarrollo. Y también está el compromiso de 731 millones de dólares al fondo, mientras algunos analistas dicen que tiene cientos de miles de millones que se necesitan. Como puedes ver, este tipo cómo puede ser disponible. Andrea, se lo puedo transferir. Muchas gracias por tenerme a mí, gracias por todos los participantes. Sí, vamos a estar compartiendo mi pantalla y traer la parte, las preguntas y las perspectivas de los pueblos indígenas en lo que es la pérdida y daño, el intento de poner una etiqueta con precio, todo del caucus indígena extensivamente, de la COP29 que está incluido, que se llevó a cabo en Bakú. Y esto ha habido esto, un rechazo, ha habido una duda de ponerle una etiqueta del precio porque no se quiere poner, porque hay muchos ejemplos. Del primero es de lo que estamos experimentando aquí con la pérdida y las amenazas de demandar de nuestro sistema tradicional de alimentario y también de los granjeros y los pueblos indígenas y también esto que están en el desierto. Y también aquí hay una foto de aquí en nuestra casa de de la, de una rana del desierto que está casi extinta, aunque nosotros no comemos la rana, está casi exista y afecta también y nosotros las lluvias que recibimos intensas a final de agosto, de julio y agosto, que es el tiempo de cosecha, y esta se come los insectos cuando viene el tiempo de la cosecha, que ya está madurando nuestros cultivos, y esto está por cambiar y puede ser que no venga a un tiempo diferente, y esto dramáticamente está afectando el cambio de vida del ciclo, y ya casi no hay más donde había mucho después de las lluvias, habían cientos saltando alrededor, pero ya es una amenaza a nuestro sistema alimentario y podemos ver cómo podemos ser compensados por el otro lado, que Chismera, Alaska, como muchos pueblos indígenas costeros, pueden ver en lo cual el océano y las naciones donde está aumentando el nivel, y es no solamente una amenaza económica y también va a llevar muchos fondos mover y reconstruir las casas, y también hay determinación en lo cual basado en en nuestras tierras tradicionales. Nosotros estamos la misma en la pequeña lista en estados desarrollándose, Tuvalu y Ulaanbaatar, en la cual qué tipo
en los que son los hogares de Nueva Zelanda y Australia, de multimillonarios, ellos se mudan y como naciones y personas, y cuál es la compensación para esto, cuál es la compensación económica. Y último, que hiciera entonces concluir este punto diciendo que esto fue una declaración que pudimos traer cuando era miembro del grupo de trabajo facilitador, que es por los primeros 3 años de existencia. Le damos la bienvenida a Janine de nuestra región, que va a tomar ese rol por los próximos 3 años. Y también nuestros mayores y los practicantes y l- las personas que tienen ya más tiempo del conocimiento, los sistemas de conocimiento, y no precio se le puede poner a eso, a lo que ya se perdió, pero financiamiento directo nos puede ayudar a preservar, proteger y restaurar lo que hemos perdido. Y mientras más sea posible, y sé que Janine va a hablar más acerca de esas llamadas para lo que es acceso directo a los fondos directamente para los pueblos indígenas, para abordar algunos de las pérdidas y daños que hemos experimentado. Entonces quisiera entonces terminar con esto y dar la palabra al siguiente, eh, la persona respondiente. Sí, muchas gracias, Andrea. Sabemos que hay mucho durante nuestro reporte y hay muchos elementos de los pueblos indígenas y comunidades que no pueden ser cuantificados, no se le puede poner un precio a esto. Y esto es exactamente de los elementos que cuando hablamos acerca de las pérdidas, y esto vamos a ingresar más en esto. Vamos a darle entonces la palabra a Janine, si hay alguna etiqueta al precio que se le pueda poner a esto, a los financiamientos directos. Vas a tener este tipo de cuántos fondos, cuántos más fondos se debe entonces recaudar que pueda estar disponible para los pueblos indígenas. Sí, esto ha estado por parte de las conversaciones, las negociaciones en lo que es el financiamiento del clima, pero en particular con lo que es pérdida y daños y pérdidas. Ambos ha sido unas consecuencias devastadoras por la falta de acción de lo que es el cambio del clima, y como resulta, un poco como Andrea nos mostró, también como lo que es las pérdidas intangibles que no podemos cuantificar. No hay valor monetario para compensar por alguno de los daños y el impacto que esto parte de significativa, los pueblos indígenas, las naciones, las comunidades, las tierras, y también funciones de ecosistema que están en el ciclo completo, el ciclo de vida, y también está interdependiente el uno del otro. Y lo que hemos estado nosotros buscando es, en vez de tratar de crear una cantidad que pueda captar eso, nosotros no queremos llevar el mensaje de que esas pérdidas envuelta en alguna cantidad de una cantidad monetaria. Eso es comparar lo que las naciones están avanzando, y también se sientan los subsidios y militarismo, también las industrias, para llamar para el mínimo. Este tipo de inversiones y también recursos financieros van a continuar fluyendo a las actividades que son la raíz de la crisis climática que estamos viviendo. Deben entonces esto coincidir con las repercusiones. Solo por esta criteria, 731 millones que resaltan aquí es realmente insignificante, especialmente ya que las emisiones de combustible que salen están en los miles de millones por año, como un estimado anual que tiene, y es y en adición es la inflación y que está afectando cada país. También el costo compuesto que ha acumulado en las comunidades está en los miles de millones, y no está ni siquiera cerca de lo que estamos evaluando a largo tiempo, de los recursos.
Y también ver a la segunda pregunta, el diseño de los fondos, esto también compartir un poquito más acerca de la información, esto lo que viene, esto que es en el modo en cual traer nuestro modelo para los pueblos, el diseño indígena y también el mecanismo de las conversaciones de los pueblos indígenas. También hay mucho, se asume mucho lo que se llama lo que es el global norte, en lo cual podemos ver lo que es riqueza en los países que están en el núcleo de las negociaciones, que tienen mucho poder en este punto y esta proximidad se equivale a acceso, pero tenemos un diseño y desarrollado nuestro propio mecanismo de financiamiento que puede abordar y también tiene acercamientos holísticos de los pueblos indígenas y los retos que nosotros enfrentamos cuando viene a nuestras soluciones climáticas. Nosotros esto nos movimos haciendo un análisis, viendo las tarifas indígenas, las soluciones indígenas, también las actividades para defender nuestros territorios y también la habilidad para crear modelos alternativos para mejorar la resiliencia, todo de la mano de un acercamiento esto interconectado y que muchas veces han sido robados en lo que son los recursos y territorios indígenas, pero también traer estos recursos de un poder colectivo en el centro, avanzar los derechos de los pueblos indígenas. Pero también parte de ello es sabiendo de que muchas soluciones de indígenas de los pueblos, de los climas y los retos que estamos enfrentando y las pérdidas económicas que está atado a los derechos posesorios de terreno y también no son investigados y protegidos, pero tenemos nosotros que poner nuestro trabajo en esta narrativa y también que obtener el terreno de vuelta, qué significa y ejercer la autodeterminación para ser las personas que la tierra necesita de vuelta para poder construir resiliencia y restaurar nuestra conexión a nuestros recursos. Entonces estamos hablando del mecanismo de financiamiento que necesitamos para hacer este trabajo. Bien, estamos hablando acerca de asegurar acceso directo a los pueblos indígenas en la forma que minimiza también los intermediarios y centra a los pueblos indígenas y ahí lo que es posible hacer a través de invertir en el diseño indígena y también el mecanismo de financiamiento. Y entonces vamos a pasar la palabra. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias por esto, la respuesta y resaltar los puntos que haces, la discrepancia y la comparación de los subsidios que lo que es los combustibles fósiles y también inversión de trillones en las industrias y las iniciativas que son lastimadas por esto, por poner esto en algún tipo de programas de conservación indígena y también muchas gracias por resaltar esto y también poner la atención en la discusión, aunque estamos en la línea y le damos la palabra entonces a Heather. Si puedes entonces compartir con nosotros. Muchas gracias. Y si quiere hacer eco de lo que hemos escuchado de mis compañeros panelistas, muchos puntos importantes de lo que es sin el valor que no tiene precio, del marco, de lo que estamos hablando, de los números, de la escala, y es acerca de la naturaleza, de la pérdida, de la calidad de la pérdida, quién está experimentando las pérdidas y los derechos y soberanía asociados con esto. Voy a hablar brevemente acerca de los números por lo que nos corresponde, pero es una imagen desmotivadora porque esto siguiendo las renegociaciones recientes que están cerca en lo que es financiamiento con las Naciones Unidas, esto las partes dice que esto solo puede estar de acuerdo con una meta de 300.000 millones de dólares en lo que es financiamiento del clima incluyendo daños y pérdida también, la mitigación y
esto también, esto es un poco de las necesidades comparado en lo que se ha gastado en lo que es la industria de combustible fósil y la producción, y tiene todo en la misma decisión. Y tiene esto trabajando en el plan, generando 1.3 trillones de dólares por año, y esto más alineado los presupuestos que hemos hecho, que se necesita para financiamiento climático. En el momento no hay una llamada específicamente, y esto para lo que es financiamiento de pérdidas, lo cual es traumático y no permite lo que es la comunidad, y compensa todo lo que se necesita. Y también reduciendo también las comunidades globales, encontrar el financiamiento y los recursos para resolver estos problemas. Mientras mayor sea el precio y mientras mayor sea que no tenga precio, los componentes no económicos que estén en su crecimiento. En términos de la estructura de los fondos, creo que hay causa para que haya más optimismo, y la junta del fondo de pérdida va a ser la próxima semana, y esto estaba entregado con lo que está entonces subiendo, que está poniendo el nuevo director ejecutivo de Ford, y también vemos la inclusión de los fondos, y sabemos que hoy de lo que estamos hablando, el rol de observadores de fuera del gobierno, en el proceso. Esperemos de que se tome la decisión positiva, en lo cual de activismo también en la junta de los fondos. Segundo, esta discontación acerca de velocidad, no solamente dejar de que estos fondos se mantengan y que sean más lentos. Y creo que la creación de los fondos, una vez inicien, se ha movido más rápido, diciendo que lo que es en fondo, financiamiento verde para crear nuevos fondos, en lo cual se mantiene esto en, en camino, esto en la crisis de las personas están enfrentando, obviamente, pero hay esperanza aquí de que esto está mejorando la velocidad y hay momentum. Y creo que es súper importante y realmente es bien poderoso. Hay mucha discusión acerca de lo que son de los programas, que incluye los programas, y esto es algo sencillo, que el fondo, y que hay y están en los buenos lugares, y creo que estamos escuchando buenas cosas en el frente, y creo que estamos creatividad y, esperanzado de estos fondos, y cuánto dinero está en estos fondos y cuánto se mueve hasta pérdida, daños y pérdida. Y estas serían las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Heather. Gracias también por darnos en la COP 29, también la reunión de la junta directiva y las discusiones que se tengan. Muchas gracias, Janine. Volviendo contigo, hablaste de lo que es financiamiento directo. Sabemos que es a los pueblos indígenas, y luego puede ser la COP 29, y puede que tenga también en las COPs para los donantes, especificando. ¿Puedes explicar un poquito más de cómo los pueblos indígenas, cómo te gustaría que tengan acceso a los fondos, por las condiciones y cómo lo maneja a lo largo de esto para tener acceso a financiamiento directo? Sí, definitivamente, como mencionamos, ha sido bien diligente trabajando en desarrollar este modelo para trabajar con las áreas de programas en Canadá, en Estados Unidos y México. Y esa capacidad ha sido participar en los grupos de trabajo que trabajan muy duro con los pueblos indígenas, también para las regiones, y realmente se siente y analice las barreras y retos que están enfrentando los pueblos indígenas cuando viene a acceder a los recursos necesarios para avanzar en las soluciones, respuestas para mitigar y adaptar a los impactos de cambio climático, en el punto de lo que es daños y pérdidas que están amenazando a nuestra gente y las naciones. Y en esto desarrolla
este acceso, los principios para acceso directo para los pueblos indígenas. Y sé que mis colegas están compartiendo los enlaces aquí en el grupo, en el chat. Y sabemos que podremos lanzar esos principios de acceso directo a Sharm el Sheikh en la COP27. Desde entonces ha hecho mucho trabajo para la filantropía, los estados y Naciones Unidas, las entidades y estos principios que puedan avanzar a incorporar esos principios en todos los accesos y todas las negociaciones acerca del financiamiento del clima, y todo debe ser desarrollado. En ese modo, lo que estamos abogando por es para asegurarnos de que estos mecanismos que están creándose, que sean accesibles a los pueblos indígenas, y resaltar y aguantar los pueblos indígenas y las soluciones y las respuestas que están diseñadas y priorizadas para los pueblos indígenas. Y esto se convierte importante porque hay muchos retos pendientes para los pueblos indígenas, independientemente de ser reconocidos. Las formas en las que los sistemas de conocimiento tradicionales, también las prácticas ecológicas y también como nuestro sistema de lenguaje, todo está informado, efectiva, y las acciones internacionalmente, y esto allí está el reconocimiento, y lo vemos, los mecanismos empacado e incorporado en las estrategias y soluciones, y aún los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo amenazados a lo largo del mundo, y también en los llamadas países en vía de desarrollo, y tratamos de entender el rol de estos principios y todos nuestros conversaciones de discusiones de financiamiento, mientras estamos llamando a los estados filántropos que puedan abordar y entender la severidad de esta crisis climática en la que todos estamos lidiando, para hacerlo en una forma que sea una práctica probada, que modelos existentes que muestren de que centrando estas cosas, y no solamente más efectiva, y los recursos, moverlos a donde deben estar, pero los impactos de mover los recursos eficientemente a las personas que están haciendo el trabajo que necesita hacerse en el campo, reverbera extenuadamente, y causa un impacto en todas las personas, de todos los ecosistemas en la madre tierra. La razón por la cual se convierte muy vitalmente importante en esta vez, no podemos tener a otras personas determinar dónde las prioridades de financiamiento necesitan estar. Nosotros también podemos tener a otras personas determinar qué tipo de financiamiento viene a los pueblos indígenas, porque tenemos una experiencia históricamente que muchos de estos recursos se mueven de tal modo que las personas que han contribuido menos al cambio climático, pero aún están avanzando de las soluciones más efectivas, y luego se convierte en una sobrecarga de muerte y otras dificultades, porque la estructura del financiamiento que está desarrollado, nosotros tenemos también el financiamiento, y está tomando la parte de superior y los intermediarios, que son los receptores primarios, y luego se toma, y aunque ellos reconocen los pueblos indígenas o no, independientemente de que si tienen acceso a estos recursos los pueblos indígenas, entonces por eso nosotros continuamos avanzando con estos principios, y asegurarnos de que van a llegar donde tienen que llegar, para que tenga el mayor beneficio a las personas que tienen que llegar, también al ecosistema y a madre tierra. Y también vamos a ver la pregunta. Puedo preguntarte también cómo la comunidad en la protección del gobierno basado en las persecuciones, y como podemos ver, los pueblos indígenas en Myanmar están trabajando, y cómo crees que pueden tener acceso a ese trabajo. Nuevamente, nosotros estamos viendo muchos de estos conflictos, todos a través de algunos de diferentes naciones. En Latinoamérica lo estamos viendo, en África lo estamos viendo, en muchas partes de Asia, como refieres en Myanmar.
también lo hemos visto también esto en países desarrollados, llamados desarrollados, los pueblos indígenas, que hayan tenido derecho, que se mantienen más a las fronteras coloniales. Vemos estas amenazas de los pueblos indígenas en Canadá, incluso en Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde donde hay ganancia de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas y derechos posesorios, también derechos de tratado, y también ahora están bajo amenaza por la amenaza de los valores y los conflictos domésticos, y muchas razones está volviendo a la logística y el conocimiento en el desarrollo de los principios de acceso directo, porque está de cuento con esto, porque nosotros tenemos idiomas aquí y allá, porque hablan acerca de los pueblos indígenas, de autodeterminación, de cómo accede a financiamiento directo y cómo crean acceso directo, porque necesitas mantenerse, porque en lugares como Myanmar, aunque es necesario, allí es de que los pueblos indígenas puede que necesiten un intermediario. Ellos confían de que priorizan basado en sus criterios, pero lo que quiere ser, y se confía en la relación con los intermediarios, porque sabemos de que en el conflicto doméstico son amenazas en las habilidades de los pueblos indígenas para desarrollar su mecanismo. Y esto no es un reto que está limitado a lo que se llama naciones en desarrollo, y puede estar luchando con conflictos civiles. Estamos viendo este tipo de pérdidas que están ocurriendo aquí en Estados Unidos con las nuevas iniciativas a criminalizar organizaciones y dar también esto un poder de barrido a los presidentes para fuera de este país, que sean tasados de parte de nuestro gobierno, dar autoridad de barrido para tomar lo que es el estatus de, de organización sin fines de lucro si apoyas el terrorismo. Y eso se convierte significativo, porque cuando los pueblos indígenas, las soluciones de clima también requieren luchar por nuestros derechos de tierra, esto también en nuestros sistemas acuíferos, y esa lucha puede ser etiquetada como acto de terrorista a discreción del gobierno. Y nosotros hay condiciones que también desarrollen en las naciones llamadas naciones en desarrollo, y deben ejercer autoridad de barrido, que puede ser esto en las soluciones. Y por eso es eh, en la autodeterminación, y viene a discutir. Especialmente en lo que se refiere a los conflictos con naciones-estado. Muchas gracias. Muchas gracias por destacar también el acceso directo, que también debe existir incondicionalmente, especialmente en zonas públicas. También tenemos que tener en cuenta las cuestiones de seguridad nacional y terrorismo que están afectando a las comunidades. Volviendo a Andrea, sabemos que las fronteras están cada vez más presentes y que los fondos deberían llegar hacia el 2025. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a las pérdidas económicas que están enfrentándose las personas indígenas en México y en otros países? ¿Cómo distinguimos estas distinciones económicas y no económicas, y cómo las reconocemos en la transición? Desde luego no. En mi primera diapositiva hablo de esto, pero me gustaría también tocar otro aspecto que nos preocupa mucho en lo que se refiere a las fuentes de financiamiento. Llevamos mucho tiempo siguiendo el llamado artículo 6, basado en la cooperación internacional y el mercado de carbono, y las llamadas soluciones basadas en el mercado. Y esto es un ejemplo
Esto es en nuestro territorio del desierto de Sonora. Esto es una prospección minera. Normalmente las prospecciones se hacen a través de tunelados en forma de tubo, pero ahora mismo lo que vemos es que esta supuesta prospección está en el clima muy delicado de Sonora, en un acuífero que podría contaminarlo durante 300 años y que donde se está enviando a Estados Unidos con financiación de 7.000 millones de dólares de Estados Unidos. Y una de las cosas que nos preocupa que sucedió en la COP29 es que las soluciones de mercado o las finanzas generadas por mercado se podrían ahora incluir en estos fondos para enfrentarnos a las pérdidas para las personas indígenas y los pequeños estados insulares. Y esto lo estamos protestando porque lo que vemos es que se va a quitar la responsabilizar de los países y se le va a asignar al mercado. Esto es un ejemplo de las soluciones basadas en el clima. Por supuesto, el litio está haciendo que Elon Musk se haga un hombre muy rico porque se utiliza para los coches eléctricos. Así que esto es algo que me gustaría traer a la conversación como una de las cosas que sí está sucediendo y que está disminuyendo las contribuciones reales que los países industrializados están comprometiendo. Estas contribuciones se van a cambiar por fondos del mercado del carbono, que también se están asociando con creaciones de áreas protegidas, pero cuando hablamos de principios, cuando queremos proteger el medio ambiente, cuando hablamos de intermediarios, de financiadores, ahora lo que vemos es que todo esto se está añadiendo a mercados de carbono, a mercados de bosques y todo está desplazando a las personas indígenas en el nombre de una transición justa y de la descarbonificación. Y esto es algo que no quería no perder de vista porque amenaza a las personas indígenas sobre el terreno y también a los pequeños países y a esas personas alrededor del mundo indígenas que están esperando beneficiarse de estos fondos. Ahora lo que vemos es que el mercado ya se ha integrado en estos fondos. En lo que se refiere a lo que están haciendo las personas indígenas sobre el terreno. Janine ya lo ha mencionado, es muy importante. Heather también lo ha mencionado. No estamos esperando a la financiación de las Naciones Unidas, ni estamos esperando a las naciones de diferentes estados en los que vivimos, porque nuestra supervivencia es lo que nos jugamos. Lo que estamos haciendo ahora mismo es compartir e implementar nuestro conocimiento de la restauración de la tierra, una tierra viva que no ha sido degradada por las especies invasoras, por la ganadería, por la minería, por fertilizantes, porque el suelo, la tierra, es el tercer mayor absorbente de carbono después de la atmósfera y el otoño. Por ejemplo, las personas indígenas del desierto de Sonora, que están utilizando el agua de lluvia con la tierra arcillosa para utilizarlo como métodos de irrigación, lo que vemos es restauración de la tierra, de restauración de la tierra. Por ejemplo, en Hawái se retiraron 2.000 eucaliptos que tienen un gran carrimiento de agua traídos de Australia. Lo que vimos fue que pudieron después de esto plantar taro. Después tenemos intercambios de semillas y de semillas resistentes, semillas indígenas que son muy resistentes al clima desértico. Y por último, lo que vemos es también la restauración de los búfalos, de nuestros
animales indígenas que no arrancan las semillas, que no arrancan las raíces cuando comas, así que como harían el ganado. Esto es algo que estamos ya diciendo a día de hoy, que estamos haciendo independientemente de la financiación, porque nuestra supervivencia depende de ella, nuestra supervivencia como personas indígenas. Desde luego necesitamos la financiación para apoyarlo, necesitamos trabajo conjunto para volver a nuestros animales, para recuperar nuestro suelo, pero esto es algo que ya estamos llevando a cabo sin financiación y esto es lo que ya estamos contribuyendo. La contribución también nos da una contribución a nivel internacional y a nivel de debate internacional. Desde luego, con el consentimiento, desde luego, siempre que se respeten nuestros derechos, nuestros conocimientos ancestrales, pero esto es algo que ya estamos haciendo aquí y ahora. Muchas gracias, Andrea, por estos ejemplos en Hawái y también en su territorio. Y también por mencionar el tema de la minimización de los efectos del cambio climático antes de que este suceda. Ahora me gustaría volver con Heather. Me pregunto si nos podrías responder desde el punto de vista de alguien que trabaja con personas indígenas y sin iniciativas indígenas, ¿cuáles son los pasos que podríamos tener en los datos económicos y no económicos y por qué son estos datos tan importantes? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta un poco difícil porque los datos pueden ser diferentes cosas para diferentes personas. Desde nuestro fondo, creo que no hemos pensado tanto en ello desde el punto de vista de la información, por un par de razones. Primero, tenemos una iniciativa de 6 millones de dólares en fondos en daños no económicos y esto estamos llevándolo a cabo en colaboración con el gobierno de Escocia, que están siendo verdaderos líderes de tendencia en lo que se refiere a los fondos para pérdidas. Estamos trabajando con el Pacífico, con el este de África y también con la bahía de Bangal en el sudeste asiático. Todos estos son lugares que están en la punta de lanza de las consecuencias del cambio climático. Pero nos estamos dando cuenta de que no hay una línea roja entre los daños económicos y los no económicos. Andrea creo que ya lo ha demostrado muy claramente al principio de la sesión. Entonces, los datos es algo que tenemos que tratar con cuidado, porque lo que podría hacer es darnos una dicotomía falsa entre daños económicos y no económicos. Si recogemos estos datos, decimos, estos son los daños económicos y vale esto, y estos son los daños no económicos y vale esto. Porque la realidad es que no experimentamos la pérdida así en nuestras vidas reales. La misma pérdida puede tener una pérdida económica y a la vez ser una pérdida de legado, una pérdida tradicional, una pérdida cultural que tiene un valor incalculable más allá del valor económico. Y hay una dinámica muy clara entre las pérdidas económicas y no económicas. Y en muchas ocasiones están mediados por las experiencias de las diferentes generaciones. Mujeres, hombres tienen experiencias diferentes, jóvenes y ancianos tienen experiencias diferentes. Así que en nuestro portfolio nos estamos centrando y también es lo que recomendamos a otros financiadores, es que si nos centramos en los datos tenemos que centrarnos en el género. Esto lo estamos haciendo por petición de nuestros aliados en el Pacífico, porque tienen un interés especial en dar voz a las mujeres en el trabajo realizado sobre las pérdidas y también quieren ser muy claros a la hora de dar voz a las igualdades que hay entre los géneros y a las diferencias
que entre los géneros, en cuanto se refiere a las consecuencias y a las oportunidades, nos estamos centrando en datos segregados por géneros. Y esto es uno de los datos más interesantes que podemos ver, porque nos habla de las necesidades y nos habla de los actores. ¿Quién está recibiendo estas pérdidas? ¿Quién está enfrentándose a estas pérdidas? Así que ver los datos segregados por género es muy poderoso también por muchas otras razones, en muchas áreas más allá de los datos relacionados con las pérdidas. Muchas gracias, Heather, por subrayar esto relacionado con los géneros. Ahora mismo tengo una pregunta final para todos los panelistas relacionados con con los fenómenos climáticos extremos. El intérprete de inglés está en el canal, el intérprete francés está en el canal inglés, ya se escucha bien. Me gustaría dar las gracias a Heather por mencionar el impacto del género en estos datos. Me gustaría hacer una última pregunta para todos los panelistas y es en lo que se refiere a los fenómenos climáticos extremos de este año. Principio de este año vimos inundaciones extremas, por ejemplo, en las comunidades eh, inundaciones extremas en Perú, que perdieron la mayoría de la cosecha y vimos que hubo una ayuda rápida. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría preguntarle a los panelistas si debería haber estos mecanismos económicos para ayudar a las comunidades y cómo deberían funcionar estos fondos para poder dar esta respuesta rápida. Muchas gracias. Andrea, si nos puedes dar tu primera respuesta. Sí, muchas gracias. Me gustaría subrayar que esta posibilidad de utilizar la red Fontalgo que ganó su operacionalidad en la COP28 y también uno de nuestros mayores éxitos en la UNCC, la sección de mujeres, jóvenes, también de personas indígenas, ahora son parte del comité que está trabajando con la operacionalización de la Red Santiago. Yo y un compañero estamos trabajando con el Caucus para pertenecer a este comité como equipo y lo que hemos conseguido es conseguir el reconocimiento indígena y también más allá del juego de las culpas es que puedan pedir conocimiento y también dar su conocimiento. Por ejemplo, aquí en Arizona, los agricultores del desierto podrían hablar también con los agricultores de África o de los Emiratos Árabes, porque ellos también tienen agricultores en climas desérticos, por lo que podemos compartir este conocimiento y ya hay financiación que está disponible para que las personas indígenas den este conocimiento a otras personas, por ejemplo, y también para otros, para dar conocimiento a esos estados. Por ejemplo, Tuvalu ya lo ha pedido. Creo que también tenemos que hablar de minimizar, impedir el daño y no compensar los daños. Creo que esto es un aspecto muy importante en este respecto y deberíamos considerar también poniendo en práctica, ayudarnos los unos a los otros en lo que se refiere a la prevención de los daños, porque creo que este es el mecanismo de la UNCCC que está verdaderamente integrando el conocimiento de las personas indígenas y que verdaderamente está hablando de prevenir estas pérdidas. Lo que necesitamos es parar y revertir el cambio climático y no solo pensar en
cuáles van a ser los posibles mínimos fondos que nunca van a ser suficiente para compensar la pérdida cultural, territorial, de idiomas de las personas indígenas. Así que esta es mi opinión sobre esto y espero que haya podido dejar una nota positiva de que estamos teniendo algunos progresos en algunas áreas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por compartir tus opiniones. Ahora me gustaría seguir con Janine. Siguiendo lo que estaba diciendo Andrea, su respuesta maravillosa. Creo que esto destaca porque es absolutamente importante que tengamos mecanismos de financiación rápida, porque es la forma principal durante una crisis climática de asegurar que las personas reciben los recursos necesarios de manera efectiva para minimizar los daños y reducir los daños a futuro. En nuestro colectivo estamos trabajando de esta manera porque sabemos que los retos emergentes para las personas indígenas necesitan tanta atención y tanto financiamiento como los retos a largo plazo. Y esto es lo que estamos viendo día a día. Por ejemplo, este año, la Haina en Hawái tuvo estos incendios forestales y es lo que estamos viendo en la costa oeste y en la este y en Canadá también. Los mecanismos estatales tienen unos procesos muy largos y no existe un fondo filantrópico para dar una respuesta específica. También tiene unos procesos muy largos. No existe una movilización de recursos suficientemente rápida para las personas indígenas que son las que necesitan porque conocen la tierra, conocen los territorios y conocen las mejores formas de responder a los daños y mitigar los daños a los ecosistemas, a las cadenas alimentarias, a las personas, sobre todo cuando nos encontramos en el medio de una crisis climática, cuando podemos apoyar a estos mecanismos rápidos, las personas indígenas pueden crear mecanismos de ayuda mutua, que pueden crear mecanismos de ayuda en emergencias y esto sabiendo que nuestro mecanismo está listo para esto, pudimos llegar antes que cualquier organización o gobierno a las personas indígenas. Y en muchos casos, cuando hablamos de inundaciones en África, cuando hablamos de incendios forestales en Amazonas, cuando hablamos de desplazamientos de tierra, estamos hablando de catástrofes que están afectando a las personas indígenas y a otras poblaciones a nivel mundial. Estos recursos de ayuda rápida son la diferencia entre la vida y la muerte. Este tipo de respuesta necesita empezar a ser operativa como nuestra forma de minimizar los impactos de las pérdidas. Muchas gracias, Janine, por destacar la importancia eh, de los mecanismos de respuesta rápida. También me gustaría que nos respondiera Heather a la pregunta sobre mecanismos de respuesta rápida. Creo que el colectivo Andia también está trabajando en esto y es que si queremos mover mm, financiación rápida, necesitamos un vínculo de confianza. El financiador necesita tener confianza con las personas que lo van a recibir. Si existe este vínculo, la financiación puede ser muy rápida y muy efectiva, pero si no hay este vínculo de confianza, la financiación es muy lenta. Y esto es un reto para los financiadores, específicamente para los financiadores internacionales. Los financiadores a nivel internacional, los fondos tienen un dejo de desconfianza en el sistema y si queremos enfrentarnos a estas pérdidas vamos a tener que desmantelar esa desconfianza. Especialmente tenemos que confiar más en los pueblos indígenas, en su soberanía y en sus formas de gestionar las finanzas. Sé que hay algunas mejoras, sé que ha habido muchas conversaciones sobre esto, sé que ha habido
pequeñas acciones en financiadores, en el cambio de las financiaciones, que las formas de decisión, las formas de reporte. Estamos en un momento de cambio también en el fondo de resiliencia y queremos implementar más mecanismos basados en la confianza, también procesos más basados en la confianza que requieren y crean confianza. Pero a vista de pájaro, esto sigue siendo un verdadero reto y tenemos que desmantelar y volver a construir cierto sistema con más confianza. Pero a la vez también me da esperanza y me ayuda. Y esto es algo que también reconozco, que recomiendo a otros financiadores. Podemos elegir confiar y podemos aumentar estos círculos de confianza más allá de los reglamentos, del, del respeto de vida, respeto debido. Y creo que esto es la base para la velocidad, para conseguir que la financiación llegue a las personas que tienen las soluciones y que al final suelen estar muy marginalizados y que no tienen tiempo para enfrentarse a la burocracia. Está habiendo progreso desde el ámbito de la filantropía. Vemos que también en espacios internacionales hay cierto movimiento, pero si queremos que la financiación acelere, necesitamos acelerar este proceso también. Muchas gracias, Heather, por destacar la cuestión de la confianza y qué pasa cuando no hay confianza y cómo se puede convertir en una barrera. Creo que lo vemos con con mucha burocracia, con mucha legislación, con muchos informes que son necesarios y no nos damos cuenta de todo esto. Así que me gustaría dar muchas gracias a las tres participantes por su tiempo. Ahora nos vamos a la siguiente parte de la sesión, a la sesión de preguntas y respuestas, aunque tenemos muy poquitos minutos en esta sesión. Me gustaría también que en las preguntas y respuestas anotaran la organización a la que pertenecen. Voy a leer la pregunta para Janine. Soy Marisia Tis de Samata, del Instituto Samata en Indonesia. Hace 2 años hablamos sobre los mecanismos para enfrentarnos a las pérdidas, pero recibimos una respuesta muy mediocre del gobierno. ¿Cómo podemos volver a enfrentarnos a esta conversación? Voy a poner el link en el chat y me gustaría también volver a otra pregunta sobre la gobernanza. En lo que se refiere a la financiación directa, también tiene que ir acompañado de mecanismos de financiación indígena, porque como personas indígenas nuestros valores informan nuestras acciones a la hora de llevar a cabo acciones y respuestas. Nuestras formas son muy diferentes de la forma en la que se gobiernan otras instituciones. Para proteger nuestra autodeterminación, tenemos que proteger nuestra acción de autodeterminación, desarrollando estos mecanismos para poder recibir la financiación y para distribuir la financiación. Voy a volver a compartir este link en el chat. Muchas gracias por la respuesta. Ahora me gustaría hacer una pregunta a todos los panelistas. Nos está costando trabajar con los centros de datos y con los centros de datos y especialmente sus impactos en los recursos hídricos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los fondos de daños no sean una forma para que las personas que están contaminando no tengan que responsabilizarse de sus actos?
Esto me recuerda a la necesidad de financiar soluciones holísticas. Vemos silos en los espacios de financiación donde ciertos fondos solo se pueden utilizar para ciertas cosas. Y como financiadores necesitamos reducir estos silos, estas determinaciones, y debemos buscar espacios donde podamos aplicar soluciones holísticas a problemas complejos. Y si nos centramos, por ejemplo, en los problemas de los recursos hídricos, sí, cambio climático, pero también robo de recursos hídricos por parte de centros de datos. Y necesitamos que haya un activismo también para la regulación de estos centros de datos. ¿Cómo es que puedan hacerse con estos recursos hídricos que antes estaban destinados, durante generaciones han estado destinados a otros objetivos y que ahora se necesitan más que nunca por las realidades que nos está trayendo el cambio climático? Creo que igual también necesitamos otro webinario en relación a los recursos hídricos. La agricultura industrial produce el 25% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y también tienen un uso de recursos hídricos ridículos. Por ejemplo, aquí en Arizona estamos restaurando el uso sostenible del agua en el desierto, pero eso no es algo que esté aplicando el- la industria en general. Se está plantando fauna que no pertenece en el desierto, incluso a pesar de los tratados, las personas indígenas están perdiendo sus derechos de acceso al agua. El problema del agua está relacionado con el cambio climático y es una solución y una amenaza a la vez. Creo que no tenemos demasiado tiempo para dialogarlo, pero algunos de nosotros estamos trabajando no solo en activismo político, sino también a nivel muy práctico en estos problemas, por lo que podemos hablarlo en otra ocasión. Muchas gracias, Andrea. Otro componente, eh, veo que hay algunos problemas de acceso al link que he enviado, pero sí lo volvemos a redactar en otros documentos. Y en principio esto vuelve a lo que hablábamos anteriormente, de la confianza, de la transparencia. Las personas indígenas llevan mucho tiempo pidiendo transparencia en la financiación, porque ya hemos tenido la experiencia de que se transfiera esta financiación a actividades que vayan en contra de a actividades que nos perjudican o que vayan a otras personas. Tenemos un problema complejo, el cambio climático. No podemos aceptar un sistema simple. Sabemos que nuestros problemas son complejos. Necesitamos el respeto a la legislación indígena y así es como podemos conseguir que la financiación no llegue a proyectos que están yendo en contra de los derechos y el medio ambiente en un lado en el nombre de proteger el clima por otro. Nos estamos quedando sin tiempo, de hecho ya nos hemos pasado 4 minutos de la hora, por lo que vamos a tener que cerrar el webinario. Muchas gracias a todos por quedarse. Siento que no hayamos podido llegar a todas las personas. Me gustaría dar las gracias a nuestras panelistas, Heather, Janine y Andrea. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Les vamos a dar un buen aplauso a todos y muchas gracias a la audiencia, al público por participar. Muchas gracias a la Fundación Lamportal,
y a todas las fundaciones que han trabajado. Ha sido un verdadero placer hoy moderar este evento y buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Hasta ahora.